Que el Señor nos bendiga en esta maravillosa tarde, amados hermanos y amigos. Quiero compartir el mensaje de esta ocasión titulado Un llamado a la Iglesia de Jesucristo. Por estos días ha resurgido el debate sobre el código de la familia y la aberración moral que un sector de la población cubana bajo el liderazgo de Mariela Castro intenta imponer al pueblo y la familia cubana. Ya algunas denominaciones evangélicas del país se han pronunciado por escrito en contra de esta perversión en la que se ha estado trabajando desde la década de los 70 para imponerla en nuestra nación. No me extraña que el sistema socialista cubano añada a su ya amplia lista de perversiones una más. Esa es una herencia que tenemos de la ideología marxista. Es además lo que se puede esperar de un gobierno que no teme a Dios y que procura establecer su propio modelo de justicia social, ignorando a Dios y su palabra. A lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo todo hombre, pueblo o nación que da la espalda a Dios y se levanta en contra de Dios, terminan sufriendo la justa ira de Dios. La nación de Egipto y su faraón en los días de Moisés, el rey Nabucodonosor en los días del profeta Daniel, y la misma nación de Israel en los días del profeta Jeremías y también del profeta Samuel, son tristes ejemplos del fin de los que se rebelan contra Dios y desechan su palabra. El fin de todos los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahora bien, no pretendo en esta ocasión condenar a quienes ya por sus propios actos van camino a la eterna condenación, separados de Dios en el infierno. Mi oración a Dios es que el mayor número de cubanos, sin importar la ideología o religión que profesen en este mismo momento, sean alcanzados por el único mensaje que puede transformar sus vidas y llevarlos de las tinieblas a la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que el mayor número de ellos sean sacados o se vuelvan de su mal camino antes de que el día de la ira venga sobre sus vidas. Como hijo de Dios y siervo de Jesucristo, no puedo desear otra cosa, pues yo también fui corrompido como ellos, y si ahora he sido recibido a misericordia, no es por méritos que yo hubiera acumulado, sino por la bendita misericordia y gracia de nuestro Dios. De manera que estas palabras las quiero dedicar especialmente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a mis amados y consiervos en el reino de Dios y en la paciencia de nuestro bendito Salvador. Quiero por este medio hacer un llamado a los creyentes sinceros, denominaciones evangélicas y protestantes que aman la verdad que está en Jesucristo. Este llamado es a tomar las armas de nuestra milicia en esta batalla de ideas que nos ha tocado enfrentar por estos días, en los que somos amenazados por una terrible pandemia y un bombardeo cada vez mayor de la ideología de género. Tengo la firme convicción que si tomamos las armas que Dios nos ha dado y hacemos buen uso de ellas en esta lucha, Satanás tendrá que huir avergonzado. No olvidemos que como iglesia y familia de Dios, se nos ha dado la más alta responsabilidad que jamás se haya dado a hombre alguno. Esa es la de ser sal de la tierra y luz del mundo. Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros y no sobre los hombros de otras personas
la tarea de ser agentes de preservación e iluminación y guía para un mundo que yace en tinieblas y sombras de muerte. He tenido la oportunidad de leer algunos documentos oficiales de denominaciones evangélicas en nuestro país sobre el asunto del código de familia. Y no puedo dejar de felicitarlos por su valentía al plantar la bandera por la verdad. Estoy dispuesto a hacer uno más con ellos en esta lucha. Pero no puedo dejar de ofrecer mi sincero desacuerdo en algunos aspectos de estos documentos. Especialmente existe uno que es el que más me preocupa, por los peligros que puede llegar o que puede traer aparejado si nosotros no lo tenemos en cuenta. Peligros en relación con la misión que tenemos como iglesia de predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. En un momento me enfocaré en ese aspecto. La homosexualidad, queridos hermanos, es una de las más horrendas perversiones en las que ha caído la humanidad desde Adán hasta nuestros días. Por esa práctica fueron destruidas con fuego y azufre las ciudades de la llanura de Sodoma y Gomorra, según nos dice el libro de Génesis. El apóstol Pablo, al escribir a los romanos, denuncia la culpabilidad de los hombres al caer en prácticas homosexuales. Romanos 8, 18 al 32. Pero también deja claro en esa misma sección de la epístola que la causa principal de la revelación de la ira de Dios sobre los hombres no es el homosexualismo, sino el rechazo, abandono o negación de la verdad para seguir la mentira. Quisiera que notáramos en este contexto que la homosexualidad es tan solo uno más de la amplia lista de pecados descritos aquí, y que una simple reflexión en este texto nos llevaría a ver un retrato de lo que es práctica común en el socialismo donde quiera que éste se practique. Pero no solo en el socialismo, sino también en el capitalismo liberal y ateo que pervierte la verdad que hemos recibido de nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿dónde radica pues mi discrepancia? Mi desacuerdo con muchos de mis amados hermanos y compañeros de milicia. Seré bien explícito y directo sin importar lo que otros piensen. Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Esta es la creencia de gran número de cristianos evangélicos en este país y en muchos países del mundo. Y como era de esperar, ha quedado plasmada en algunos documentos oficiales de denominaciones evangélicas o protestantes de nuestro país. Muy particularmente creo que esta es una mentira y que como tal puede costar muy caro en nuestro esfuerzo por pelear la buena batalla de la fe. Queridos hermanos y compañeros de milicia, Dios aborrece el pecado en cualquiera de sus formas, como también a quienes lo practican. De manera que creo que si vamos a pelear esta batalla, debemos decir la verdad total y no parcial. Lo que Dios condenará en el infierno no es simplemente la práctica homosexual, sino a quienes la practican. Eso es las personas, y no solo a estas personas, sino también a todos los que pervierten la verdad o intentan suavizarla para agradar a sus oyentes.
De aquí se desprende lo siguiente: personas homosexuales aborrecidas por Dios ya están en el infierno. Pero no solamente personas homosexuales, sino que muchísimos otros que pervierten la verdad de Dios o la cambian por la mentira, ya están allí, y otros van de camino al mismo infierno si no se arrepienten. Que todos los que pervierten la verdad o la cambian por la mentira van al mismo infierno, al igual que los homosexuales, es una verdad. De manera que no quisiera que hiciéramos fijación solamente en las prácticas homosexuales, pues no solamente ellos están bajo maldición. Seríamos hipócritas, seríamos uno más entre los hipócritas si hiciéramos eso. Debo afirmar que también el comunista ateo va por el mismo camino. Los que se postran ante la mal llamada Virgen de la Caridad del Cobre o cualquier otro mal llamado santo, sea del panteón católico, apostólico romano, del panteón yoruba, vudú haitiano, los llamados orillas, estos siguen también en esa lista. Los racionalistas paganos, humanistas, ateos, metafísicos, también son parte de este grupo. A esta lista es necesario añadir que todos aquellos que dicen ser cristianos y pervierten el evangelio para obtener ganancias deshonestas, también son parte de ellos. Todos estos, amados, caen dentro de ese grupo del que Pablo dice que cambian la verdad de Dios por la mentira. Y quizás se puedan añadir más a esta lista. Amados hermanos en la fe de Jesucristo, la única manera en la que podemos estar seguros de que un pecador perdido es objeto del amor de Dios es la siguiente: toda vez que veamos a un pecador volver en sí y huir de sus pecados en dirección de Jesucristo, cual hijo pródigo, esa es una señal de que el tal es objeto del amor divino. Pero si ves que dicha persona persiste en su pecado, endurece su corazón contra Dios y se levanta contra la palabra de Dios y contra la iglesia de Jesucristo, como lo hizo el faraón de Egipto en los días de Moisés, no digamos que Dios ama a tales pecadores y aborrece sus pecados, pues los tales no son objetos del amor de Dios, sino de su ira. Ningún pecador ahora mismo es objeto o hijo del amor de Dios, sino de su ira. En un segundo se lo voy a mostrar. El apóstol Pablo dice a los Romanos, versículo 32 del capítulo 1 de su epístola, lo siguiente: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pablo es muy claro. Pablo dice que todos aquellos que pervierten la verdad, que cambian la verdad de Dios por la mentira, no son dignos del amor de Dios, sino que son dignos del juicio de Dios, son dignos de la muerte, son dignos de la condenación en el infierno. Pero no solamente a los romanos Pablo les dice eso. Si miramos en otras de sus epístolas, como les invito en este momento a hacerlo, nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Por ejemplo, a los efesios les escribe diciendo cuál es la posición del pecador perdido ante Dios. Y tristemente no dice que están en una posición de amor o de justificación. Mire las palabras de Pablo conmigo. Efesios 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, todo aquel que no está en Jesucristo, todo aquel que anda en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, no es un hijo del amor de Dios. Es por naturaleza un hijo de la ira de Dios. En esa misma epístola, capítulo 5, versículo 6, el apóstol continúa diciendo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 6 de su epístola, le dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De manera que todos aquellos que no están en Jesucristo no son hijos del amor de Dios, sino que son hijos de ira, son hijos de desobediencia, están bajo el juicio justo de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. En el libro de Apocalipsis también el apóstol Juan añade más respaldo a esta verdad. Capítulo 6, verso 16 nos dice el apóstol Juan: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aquí está hablando de un día futuro en el que la ira de Dios será derramada sobre todo el mundo impío en una manera cual no la ha sido derramada jamás en la historia. Dice que en ese tiempo muchos pecadores, impíos, corrompidos, clamarán, pedirán a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es triste la situación entonces, amados, de todos aquellos que pervierten la verdad y la cambian por la mentira. No solamente de los homosexuales. En un debate con un grupo de judíos que lo rechazaban y que se sentían muy orgullosos de ser hijos de Abraham o hijos del pacto y de las promesas de Dios a Abraham, nuestro Señor Jesucristo responde a estos judíos cuál es su verdadera naturaleza o identidad. Juan 8, verso 44, mírelo allí, dice: vosotros sois hijos de vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que es muy triste toda vez que escuchamos a muchas personas diciendo que yo soy hijo de Dios y no necesito ir a la iglesia para ser un hijo de Dios. Pues bien, Juan nos está diciendo por el Espíritu Santo, nos está mostrando ese evangelio, que hay un gran número de personas que no son hijos de Dios, sino que son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre es lo que aman y desean hacer. Están bajo la ira de Dios, están bajo el juicio de Dios. Su identidad no es el amor de Dios. Su posición no es que sean objetos del amor de Dios. Su identidad es diabólica, infernal, y su posición es bajo la ira de Dios. Estos pasajes son muy claros en su afirmación de que todo el mundo caído no es objeto del amor especial y redentor de Dios. Muchas personas son y seguirán siendo por naturaleza hijos de la ira de Dios, hijos de su padre el diablo. Lo que está reservado para ellos, amados, no es el amor de Dios, sino la ira. Muchos en este tiempo ya están siendo objetos de la misma ira divina.
Si el mismo infierno ahora mismo no se abre bajo los pies de miles de personas en este mundo, es porque la paciencia de Dios aún no ha llegado a sus límites. Pero Dios ha señalado un día en el que no tendrá más paciencia con tales personas. Ese día sus pies resbalarán y se precipitarán a la eterna condenación en el infierno. Cuando ese día llegue, la gracia común será apartada y lo que ha de venir vendrá sobre todos los hijos de ira. Solamente serán librados aquellos que creen en Jesucristo. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso deberíamos gritarlo a los cuatro vientos. Ese es un mensaje que la iglesia no debe olvidar. Que nadie se engañe pensando que viviendo en perversión o negación de la verdad absoluta que es Jesucristo, aún así puede ser objeto del amor de Dios. No, hermanos, en ninguna manera. Necesitamos ser muy cuidadosos. El rey Salomón, al escribir el Cantar de los Cantares, hace una exhortación que pienso es muy pertinente para la iglesia de Jesucristo en el contexto actual que vive la iglesia cubana y la iglesia en todo el mundo. La exhortación la encontramos en el capítulo 2, verso 15. Él dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Fijemos nuestra atención en esta frase: cazando las zorras pequeñas. La idea de que Dios, amados, ama al pecador y aborrece el pecado es una de esas zorras pequeñas que deberíamos cazar antes de que minen y destruyan el rebaño. No olvidemos que Salomón dice que nuestras viñas están en cierne. Entonces, eso significa que es en ese tiempo en que las zorras intentan meterse a las viñas y devorarlas. En tiempo de cosecha. Si como cristianos nosotros le mentimos al pecador perdido, diciéndoles que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas, no les estamos haciendo ningún bien, sino mal. Somos culpables ante Dios de mentirles, cuando lo que debimos hacer era advertirles del gran mal, del gran peligro que corren si continúan viviendo en pecado. Recuerda el deber de la atalaya descrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 16 al 21. O recuerde a Noé en los días en que se preparaba el arca. La Biblia nos dice que Noé era pregonero de la justicia divina. Y esa es nuestra responsabilidad, ser pregoneros de la justicia de Dios, ser atalayas que llaman al pueblo al arrepentimiento, que proclaman la verdad sin adulterarla, para que almas sean redimidas de la condenación y la muerte. Amados hermanos, hay tres males que le hacemos a los pecadores perdidos al decirle que Dios los ama. Por lo menos yo considero tres, quizás haya algunos más. Pero miren los tres que les voy a señalar. Les estamos ocultando la verdad de que sobre ellos está la ira de Dios y no el amor. Les estamos cerrando una puerta que podría traerlos a convicción de pecados y quizás a la fe salvadora. Los estamos poniendo en un peligro aún mayor de morir en sus pecados, de acomodarlos creyendo, bueno, como Dios me ama, Dios al final me perdonará porque me ama. Eso los pone en peligro, en un peligro aún mayor de morir en sus pecados. Cuando hacemos eso, somos como el médico o el familiar que le oculta al paciente o al ser querido la gravedad de su enfermedad por temor a que cometa una locura. Queridos hermanos, tenemos la alta responsabilidad como hijos de Dios de clamar, rogar a Dios por todos los hombres,
para que Dios despierte de la muerte en que están y dé vida de entre los muertos a todos aquellos que Él quiera salvar. Somos responsables de hablarles de la única medicina de Jesucristo. Él es la única medicina que puede curar sus pecados y ponerlos en disposición de vivir una vida abundante y eterna. Es Jesucristo el único que puede sacarlos de su posición bajo la ira de Dios y convertirlos en objetos del amor del Padre. Pero no se nos ha mandado a decir medias verdades o mentiras tales como que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Eso es una mala praxis, es una mala interpretación de las palabras de Dios en Juan 3:16, que muchos creyentes se empeñan en seguir una y otra vez. Esa es una herencia, hasta donde he podido investigar, que hemos recibido, heredado del líder socialista indio Mahatma Gandhi. Fue él quien afirmó estas palabras: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mentira del diablo. El compromiso de Dios es con su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una verdad de mucho peso en esta batalla de ideas que estamos librando, amados hermanos. Es muy importante que como cristianos entendamos que Dios está radicalmente comprometido con su palabra, no con adulteraciones de esta, ni tampoco con la filosofía gandiana de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No. Escuchemos las palabras de Dios. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La única garantía que se le da a Josué de prosperar, de alcanzar victoria en sus batallas, de tener éxito y contar con la continua presencia de Jehová, era si éste se sometía o ligaba a la palabra de Dios, no a filosofías mundanas, huecas y ya viejas. Josué podía medir su éxito no por los resultados que tuviera o por las filosofías mundanas de su época que siguiera, sino por su compromiso con la palabra de Dios. Tal compromiso a la larga produciría dividendos buenísimos en la vida de Josué y de la nación hebrea. Isaías, profeta, también nos dice en el capítulo 55, versículo 11 de su libro: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios no tiene compromiso de prosperar la palabra de nadie. No la palabra de Gandhi, no la palabra de ningún apóstol o profeta de última hora, no tu palabra, no la palabra de un líder político. No, Dios no tiene compromiso con la palabra de ninguno de ellos, sino solamente con su palabra. De manera que debemos tener cuidado con el pensamiento positivo promovido por muchos predicadores de la palabra de fe, del evangelio de la prosperidad, los mal llamados apóstoles y profetas de estos últimos días. La única palabra, amados, que no volverá vacía a Dios es la palabra de Dios, no la de nadie más. Escuchemos lo que Jeremías nos dice en el capítulo 23, verso 29 de su libro. Él pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. Entonces yo pregunto, amados, ¿queremos ver la gloria de Dios manifestarse ante nuestros ojos y de toda la nación cubana?
Salgamos pues entonces fuera del campamento. Peleemos la batalla con la palabra de Dios. Prendámosle fuego a esta nación con el mensaje del Evangelio de la cruz de Jesucristo. Deseamos ver cómo la palabra de Dios actúa como un martillo, quebrantando a los líderes de esta nación y al pueblo en general. Pues echemos mano de toda la armadura de Dios. Vistámonos con la armadura de Dios y salgamos fuera a proclamar la palabra de Dios a la manera de Dios y para la gloria de Dios. No necesitamos rebajar, minimizar o diluir la verdad para agradar al pecador perdido. Eso sería adulterar la palabra de Dios. Sería como adulterar un medicamento para que no sea desagradable al paladar del paciente o para que no le produzca tanto dolor. Eso no le haría ningún bien al enfermo y sí mucho mal a la larga. ¿Cuál debería ser entonces nuestro temor como hijos de Dios? Como hombres o mujeres, según el caso, que aman la palabra o que aman la verdad de Dios. Primero déjeme decir lo que no debe ser nuestro temor. No deberíamos temer a ser tildados de homófobos, apátridas, gusanos, o sabe Dios qué calificativo puedan ponernos. Nosotros no vamos a evitar que nos llamen como quieran llamarnos. Ya Satanás ha colocado esos calificativos, esos títulos en la mente de los impíos. Así que nosotros no vamos a evitarlo. Así que no debemos temerle a eso. En lo que ellos nos acusan injustamente, amados, están revelando su fobia y desprecio por la verdad. Sufren de cristofobia o de odio o rechazo por la verdad absoluta que es Jesucristo. Si denunciamos el pecado de nuestro pueblo, de nuestra nación, no es porque los aborrecemos, no es porque odiamos a nuestro pueblo, a nuestra nación. Es porque estamos convencidos de la terrible condición en la que vive nuestra nación ante Dios. Y deseamos encarecidamente advertirles de su mal camino, mostrarles la verdad en amor, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y huyan de la ira que está preparada para ser derramada sobre el mundo impío. De manera que nuestro temor debería ser el siguiente. Deberíamos sentir temor de no pelear la batalla a la manera de Dios. Temor de no trazar bien la palabra de verdad. Temor de ser desechados después de haber sido heraldos para muchos. Si no lo hacemos a la manera de Dios, perderemos muchas batallas, amados hermanos, y la guerra se extenderá por más tiempo. La calamidad será inevitable. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le hace un llamado. Él exhorta a Timoteo de la siguiente manera, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ese debería ser también una pasión para nosotros. Presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque han usado bien la palabra de verdad, no adulterándola. En ese mismo contexto, el apóstol le recuerda a Timoteo que esa palabra de verdad es suficiente. Él no necesita ni añadirle ni quitarle a esa palabra. Esa palabra es todo lo que él necesita.
es el arma más poderosa para pelear esta batalla. Mire las palabras de Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que, hermanos, echemos a la basura todo aquello que no provenga de la palabra de Dios. Todo aquello que intente sustituir o convertirse en una añadidura a la palabra de Dios. Desechemos toda filosofía mundana para pelear esta batalla. Tenemos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Vistámonos con toda la armadura de Dios. No hay diablo, ni infierno, ni poder mundano que pueda resistirse ante una iglesia revestida con la verdad que es Jesucristo, Señor nuestro. La iglesia que se para por la verdad debería ser conducida por la sola palabra de Dios. Sola escritura fue el grito de los reformadores. Es con esa palabra que de Dios, es con esa palabra que Dios está comprometido. Y con esa palabra de nuestro lado, como dijo el Señor a Josué, nadie nos podrá hacer frente. Somos más que vencedores. De manera que levantémonos y peleemos esta batalla por nuestras familias, por la iglesia, por la nación y el pueblo cubano, con la palabra de Dios, no con palabras de hombres, no siguiendo filosofías mundanas. Cada vez que leo o escucho cómo líderes denominacionales o creyentes comunes de la iglesia en Cuba apelan a los líderes históricos del pasado cubano para defender la verdad, no puedo evitar sentir la impotencia de una iglesia que parece haber olvidado su origen, su naturaleza, su misión y aún peor, todos los recursos que Dios ha puesto a su disposición para pelear esta batalla. De manera que yo quiero terminar invitándoles, llamándoles, como si Dios rogara por medio nuestro. Peleemos la buena batalla de la fe a la manera de Dios y para la gloria de Dios. El pensamiento gandiano de que Dios ama al pecador y aborrece su pecado es una mentira que no deberíamos usar para llamar al arrepentimiento y a la fe a los pecadores perdidos. Tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, todo lo que necesitamos. No le añadas, no le quites. Cíñete a la verdad que es Jesucristo. Amén y amén.